República Summit, Sostenibilidad 2025, Energía para Todos. Gracias a nuestros socios oficiales, patrocinadores y media partners. Saludos, estamos a escasos días de nuestro Summit de Sostenibilidad 2025, Energía para Todos. Será el 25 de junio en Avia, zona 10 de la capital. Me acompaña José Orellana, nuestro director de República Intelligence, para entrar un poco a la agenda y a leer entre líneas del porqué de este evento, el para qué y el para quién. Y quizás el punto de partida sea el mismo para todos los eventos que hace República, y ese es el periodismo de soluciones. José, creo que nuestra peor pesadilla es ir a un evento y que no tenga sentido. Que no tenga sentido y que sea una serie de charlas, digamos, inconexas, casi que aleatorias y que no sirva para nada. Entonces, la verdad es que sí, le dedicamos mucho tiempo, cabeza, recursos a la agenda, que es verdaderamente el instrumento más estratégico, una agenda propositiva de soluciones. En este caso, pues aplicada al sector eléctrico, ¿no, José? Es que totalmente, se vale hablar de los problemas y justamente el evento parte de identificar problemas. Pero partiendo del periodismo de soluciones que desde esta casa se busca hacer en todo momento, identificar también los actores que pueden llevar a la mesa esas soluciones también lleva su proceso y la intención es que pues en una tarde puedan aprovechar un evento que pues va a tener la intención de no solo nutrir a todos los que participen de una gran descarga de ideas, sino iniciar una conversación permanente que debería empezar ese día. Y el problema a solucionar, la oportunidad, siendo un poco más optimistas, es la del sistema eléctrico. La verdad es que Guatemala tiene un sistema eléctrico ejemplar no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, nos atreveríamos a decir. Y todo parte de la desestatalización de los años 90, de la apertura del mercado en los años 90, de la modernización de las instituciones, tanto públicas como privadas, que juntas conforman el sistema eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que Guate desde los 90 ha crecido mucho, económicamente, demográficamente, y por momentos la oferta está por debajo de la demanda. Ha habido momentos críticos en el sistema eléctrico. Yo creo, Bosco, que tal vez hay algo bien importante que resaltar y es que muchas veces damos por sentado la comida que tenemos en la mesa, el abrir la refri y que la comida esté fría, el prender un switch y en ese sentido el tomarnos un momento para decir, ok, ¿qué tenemos que hacer para que la comida pueda seguirse manteniendo fría? Para que la comida pueda llegar a nuestra casa, para prender ese switch y que no haya un apagón como solía haber en su momento, es justamente la intención de este evento, el conversar sobre esos retos que hoy estamos enfrentando, a pesar de que tenemos un modelo regulatorio ejemplar que ha sido modelo para otros países, porque justamente la joya de esa corona, de esa institucionalidad que ha garantizado que haya competencia, que el sector eléctrico de Guatemala crezca, al punto que en sus mejores momentos hemos sido exportadores de energía, es la base, más no lo es todo. Totalmente, y lo que hace falta ahora es inversión, atraer inversión para apuntalar ese sistema ejemplar, ¿no? Por lo que decíamos de que por momentos la demanda supera la oferta. Y realmente el telón de fondo de todo el evento es la licitación pública más importante de la historia de Guatemala, que en realidad es entre privados, ¿no? Claro. Pero me refiero a la PEC 5, evidentemente, que espera atraer una inversión de hasta más o menos 5.000 millones de dólares, más o menos el 5% del PIB del país, que se dice pronto, en generación y en transmisión para asegurar ese suministro en el próximo lustro y en las próximas décadas, ¿no? Entonces, el objetivo del evento también es a reunir a todos los actores clave nacionales e internacionales alrededor de esta PEC 5 para empujarla en una dirección exitosa, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que tenemos una excelente regulación, hay ciertas tuercas, ciertos retos que todavía vale la pena apretar y a los que hay que ponerle atención, porque para atraer justamente esa inversión hay ciertas acciones que dependen de una política pública, incluso de pura voluntad política, el tomar para descongestionar la tramitología, para facilitar, de hecho, esa atracción de inversión.
que poner esos temas sobre la mesa, discutirlos y llegar a esos acuerdos tan importantes es el momento para hacerlo. Sí, los retos serían descoordinación institucional, serían estancamiento regulatorio, ¿no? También un tema de incentivos a nivel municipal, ¿no? Al final, la energía se transmite, se genera mediante activos físicos que están sobre el territorio, sobre los municipios, y algunos municipios son más complicados que otros, ¿no, José? Y es que justamente ahí hay una cantidad de temas periféricos al sector eléctrico, como lo es justamente el actuar de las municipalidades, la descoordinación de instituciones públicas, en las que no solo tienen que pasar quienes quieren invertir en energía, sino quienes invierten en construcción, quienes invierten en la industria, pero que si no están coordinadas, afectan desde la industria hasta el sector energético. Y justamente tocar todos esos temas periféricos es algo importante. Uh-huh. Hay un tema, antes de pasar a la agenda y comentarla con ustedes, creo que tenemos unos invitados de primera, que es la definición de sostenibilidad, ¿no? Es cierto que es un término que está un poco manoseado, pero si de verdad intentamos aplicarla, la sostenibilidad a la energía, significa que Guate siga teniendo una matriz energética resiliente, competitiva. Es difícil invertir si no tienes acceso a una energía a precios competitivos, ¿no? Y que sea estable. Estable. Hay una cuestión de independencia y de soberanía energética. Guatemala ha sabido aprovechar muy bien sus propios recursos naturales, sus propios recursos energéticos para generar electricidad, ¿no? En un 80% la matriz a día de hoy es renovable. Y eso, desde un punto de vista geopolítico, es bien interesante, no depender de fuera o depender de fuera en una justa medida. Hay otro reto, antes de pasar a la agenda, que ha sido la neutralidad de República, y yo creo que te entra la risa porque es un tema que levanta pasiones, la neutralidad de República con respecto a las tecnologías, ¿no? José, creo que lo que hemos intentado es empujar la matriz en su conjunto y nos hemos cuidado mucho de no primar una tecnología sobre la otra, ¿no? Totalmente, y es que cuando hablamos de sostenibilidad, hablar de esa integralidad de componentes que garantizan que una industria pues, pueda permanecer en el largo plazo siendo eficiente y efectiva en los servicios que provee, como en este caso la energía, es lo importante. Y justamente es importante el tema que tocas respecto de ese agnosticismo que tenemos a la hora de organizar este evento en cuanto a cuál es la mejor tecnología para generar. La mejor tecnología para generar es aquella que garantice estabilidad en el suministro, precios pues accesibles para quienes son usuarios de esa energía y pues que incluso garanticen esa independencia. Entonces, como tal, lo importante es que tengamos una matriz energética consolidada que no solo permita el prestar servicios a nivel local, sino incluso a nivel extranjero. Así es. La mejor tecnología son todas y todas trabajando a la vez, y eso es lo que hemos empujado, el conjunto de ellas, porque esa es la clave de la resiliencia, que es un componente fundamental de la sostenibilidad, ¿no? Totalmente. O sea que cuando convoque la CNE, como ya lo hizo, y las distribuidoras le pidan a las distintas generadoras que presenten sus ofertas, pues esperamos seguir viendo cómo van todas a la vez, ¿no? Y por todas me refiero, creo que podría ser útil solo perfilarlas por encima, a la generación a partir de biomasa. Guatemala es uno de los mayores o más productivos productores de azúcar, y con el subproducto se genera energía de manera totalmente renovable. Nos referimos a las renovables, aglutinadas en AGER, principalmente hidroeléctricas y con un potencial tremendo solar. Es el principal potencial que tiene Guatemala, geotérmico también, pero ahí hay algo que vamos a platicar en el evento. Ahí estaremos hablando con los amigos del INDE, representados por el viceministro de Energía durante el evento, y obviamente las termoeléctricas, ¿no? Que no dejan de ser importantes para asegurar ese suministro, ¿no? Ese suministro son complementarias a las renovables. Entonces, entrando un poco a la agenda, José, ¿cómo lo ves, Pues a ver, yo creo que si de algo parte la agenda, y no por nada el primer tema, mi cara eres tú, es el sistema eléctrico no debe dormirse en sus laureles, es pues hablar justamente de esa institucionalidad, ese cambio que se hizo pues en un momento de muchas reformas económicas y políticas en Guatemala en los años 90, en los cuales
se empezó a ver al Estado con un rol subsidiario en los diferentes sectores en los que el Estado tenía tradicionalmente el control y pasó a tener pues, justamente ese rol subsidiario, como su nombre lo indica, un rol secundario en el cual, pues sí, tiene que intervenir en determinados casos, pero el sector privado, los participantes privados a nivel de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía cobraron mucha mayor relevancia y a la fecha pues se ha demostrado que funciona bien. Sin embargo, el hecho de que funcione bien no implica que no haya retos. Y ese es el punto de partida del evento. Y no dar las cosas por sentadas, como tú decías antes, ¿no? Sino que se lo pregunten a México. A México, sin ir más lejos, a Venezuela, en fin, países donde los apagones son el pan de cada día, ¿no? Bien, la joya de la corona, la institucionalidad eléctrica. Raúl Buscairol, presidente de la Cámara de Industria, ¿no? Creo que es un mensaje en el mismo sentido, pues de un actor capital para la industria y para el desarrollo industrial del país, ¿no? Mayor consumo eléctrico, símbolo de desarrollo. ¿Qué hay detrás de este panel, José? En este panel participa el viceministro de Energía y Minas, Juan Fernando Castro Martínez, participa el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Luis Ortiz, Silvia Alvarado, que es la presidenta del administrador del mercado mayorista, y Víctor Asturias, que es el ejecutivo del Consejo, el director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica. Modera Juan Carlos Zapata. Modera Juan Carlos Zapata. De Fundesa. Un saludo, Juan Carlos. Y acá es el primer momento en el cual los actores públicos, porque son tres actores, o las tres instituciones que participan por parte del sector público y por otro lado la entidad representante del sector privado en materia de energía, van a empezar con esta conversación respecto de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Es una suerte de homenaje, ¿no? Y es una suerte de homenaje sin dejar de hablar respecto de esas acciones que hoy por hoy están en manos de las diferentes instituciones tomar para generar esos incentivos para atraer esa inversión que tú estabas mencionando. Tanto públicas como privadas, ¿no? Tanto públicas Ahí como estará privadas. Víctor Asturias representando al Consejo de la Energía Eléctrica. Bien, después tenemos una historia desde México, ¿no? A modo de contraejemplo casi. En México hubo una apertura con el presidente Peña Nieto del sector energético eléctrico que había estado muy celosamente guardado por el Estado. Entró muchísimo capital, particularmente estadounidense, al sector de renovables y después nos encontramos con la contrarreforma energética del presidente López Obrador, ¿no? De Morena. De Morena, que generó pues mucha incertidumbre y muchos litigios, tú que eres abogado, muchos litigios, arbitrajes internacionales, ¿no? Que le van a costar millones. Así es, y costaron que se detuviera un poco todo el progreso que se había hecho en el sector. Entonces, Damián Martínez Tagüeña, que es Managing Director de FTI Consulting, viene a explicar un poco el caso de México con conocimiento de causa. ¿Qué sigue? Sigue con vamos bien, pero hablemos de los retos. Y acá lo interesante es que en este panel participan los principales representantes de toda la cadena productiva del subsector eléctrico, desde los generadores hasta los distribuidores. Participa la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad, por medio de su presidente, David Cabrera, Paulo Parra, gerente general de Energuate, José Alday, presidente de la Industria Energética Asociada, Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, y Stefan Lenoff, que es presidente de la Asociación de Cogeneradores Independientes. Como mencionaba, generación, transporte, comercialización, distribución y comercialización. Y modera un tal José Orellana. Y modero yo. y ahí tal vez la intención justamente es que desde la perspectiva de quienes arriesgan capital, de quienes invierten, de quienes han confiado incluso en el país y han puesto su dinero en inversiones, en generación, en transporte, en comercialización y distribución, hablen acerca de esos retos y la forma en la cual consideran que se deben enfrentar. Buenísimo. Me empieza a preocupar que les estemos contando el evento y que, por tanto, no vayan a estar incentivados a venir el 25 de junio a Zona 10, pero confío en que sí. Bien, el próximo es condiciones para una inversión atractiva en energía. Y en este, la verdad es que es interesante porque se juntan banca multilateral y banca nacional, incluso regional, ¿no? El Banco Industrial es el mayor banco de Centroamérica por activos, si no me equivoco. Entonces, nos acompañará Luis Lara, gerente general de Banco Industrial, Armando Navarrete, economista jefe del BECI, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Marcelino Madrigal, que es el jefe de la división de energía del BID o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la idea es que comenten ellos sobre
qué condiciones se tienen que dar para atraer esa inversión de la que seguramente participen como bancos multinacionales y como multilaterales y como bancos multinacionales. Ahora sí, ¿qué tienen que ver ellos? Principalmente Estado de Derecho, uno de nuestros principios aquí en República y su corolario, que son pues la seguridad jurídica. Totalmente. Bien. Modera Bosco Álvarez. un servidor. Buenísimo. ¿Y el próximo panel, José, cómo lo ves? Es innovación energética en toda la cadena productiva. Lo interesante de este panel es que venimos hablando desde el principio de la institucionalidad, luego de los retos de boca del sector público, sector privado, luego de esos incentivos que tiene que identificar la banca privada y multilateral para pues, prestar la plata para realizar esas inversiones. Y acá llegamos a un tema que es el uso eficiente o el uso sostenible de la energía a nivel del gran usuario de la energía, a nivel de pues, esa empresa, esa industria que necesita grandes cantidades de energía para producir, y el hecho de que haya energía vasta, estable y barata no significa que se pueda desperdiciar. Y ese es el enfoque de este panel. Cómo se aplica el principio de sostenibilidad energética a las cadenas de valor. O sea, que si usted es un profesional ejecutivo que vea logística, que vea cadenas de suministro, creo que es un panel interesante para usted, realmente. Sí. Es casi que una continuación de la generación, transmisión, distribución, pues casi que toman la batuta los panelistas y hablan de cómo aplican el principio en el seno de la empresa y en sus cadenas de suministro. Después, energía accesible, oportunidades para todos. Este es el de los meros meros. Este es el de los meros meros. Es decir, directores, accionistas y altos ejecutivos de las grandes empresas del país, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad para ellos? Aquí tenemos a los visionarios. Tenemos a Enrique Crespo, CEO de CMI Capital, que es, sí, un generador importante mediante la energía, en fin, la energía hidroeléctrica, por así decirlo, pero también un inversionista. Y también un usuario. Y también un usuario, cabalmente. Y lo mismo aplica a Luis Fernando Leal, director y CEO de Grupo Magdalena, como productor a partir de la biomasa, como comentábamos, también como inversionista, ¿no? Raúl Buscairón, nuevamente, presidente de la Cámara, que representa pues, a la industria de Guatemala, que es uno de los principales usuarios, y José Antonio Castillo, vicepresidente corporativo de Castillo Hermanos, que lidera pues, toda la parte de M&A, de expansión, de adquisiciones y de inversión del grupo, que se dice pronto, y para eso hace falta energía sostenible. Lo modera nuestro presidente, Rodrigo Arenas. Y luego, pues, sigamos a la guinda del pastel. Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo y miembro del Parlamento Europeo. José, si yo pudiera explicarle a nuestra audiencia por qué nos esforzamos tanto en traer a Dolors, te diría que antes de entrar a lo micro hay un tema macro, que es que Guatemala tiene que tener amigos en todas partes. En este mundo más geopolítico y lleno de riesgos, Guatemala tiene que tener amigos en todas partes y, francamente, Europa y Latinoamérica son las dos regiones del mundo más compatibles, ¿no? Los europeos a veces, con algún complejo de superioridad o no, hablan de eurocompatibilidad, pero yo creo que también hay mucho que enseñar a los europeos de lo que se está haciendo aquí y de que hay mucho futuro, empezando por la demografía y por el crecimiento económico, la juventud, las ideas, el talento humano que tiene Latinoamérica a los europeos sin duda, ¿no? Y también, francamente, lo digo como europeo y como hispanoamericano, como español y como dominicano, el centro gravitatorio de Europa ha estado en el este. Me refiero al este de Europa, que es hacia donde ha crecido la Unión Europea. Claro. Y es algo que hay que hablar muy francamente con Dolors Montserrat. Obviamente, con la guerra entre Ucrania y Rusia, o la agresión rusa a Ucrania, pues esto no ha cambiado. ¿Cómo hacemos para que los europeos de una vez por todas se constituyan en un actor geopolítico unitario y se interesen por esta región con tantos vínculos económicos, sociales, históricos, idiomáticos, culturales, you name it? Y es que, Bosco, tal vez antes de entrar a lo micro, a esa experiencia que Dolores tiene en lo que respecta a energía y medio ambiente,
Hay algo importante muy importante en lo que dices, y es que si el futuro de la República, el futuro del Estado de Derecho y el futuro del mundo libre está en algún lado, es pues, en Occidente. Y creo que hoy más que nunca es importante hacer eco en ello y encontrar esos vasos comunicantes, esos nexos entre Europa y América, y que digo América como continente. Yo creo que hoy por hoy es sumamente importante, y como país y como región, y cuando digo como región, como Gran Caribe, pues somos una región importante que puede ponerse ya en un punto en el cual se tengan esas conversaciones de tú a tú con líderes de otros países que, pues justamente que partiendo de ese liderazgo que han tenido, como en el caso de Dolores, pueden ir marcando la pauta de por dónde debería ir esa ruta para ir cooperando mejor. Totalmente. El Atlántico nos une, nos conecta, no nos separa. Y digo esto porque el mundo es más pequeño y el centro del mundo inexorablemente ha gravitado hacia Asia. Entonces las distancias son más pequeñas que nunca, por todo lo comentado. Y pasando un poco a lo micro, pues Dolores es secretaria general del Partido Popular Europeo. En Europa, como saben, los partidos tienen, digamos, su marca nacional y tienen su bloque o marca continental. Entonces, Dolors Montserrat pertenece al Partido Popular Europeo, que es el principal bloque político de centro-derecha a nivel europeo, y es su secretaria general recién nombrada. Antes fue ministra en España. Pero en realidad es una mujer líder, y es una mujer líder en todo lo tocante a la sostenibilidad y a las políticas públicas relacionadas a la sostenibilidad. Y no es casualidad que su keynote se llame Consolidar una matriz energética sostenible, una alianza estratégica entre Europa y Latinoamérica. Perfecto. Y si podemos hacerle a la señora Montserrat algunas preguntas sobre ciertos fondos de la Unión Europea a veces, o aledaños, que terminan en Guatemala y que pues no ayudan con la conflictividad social, francamente, alrededor de algunos proyectos energéticos renovables, pues creo que es una buena oportunidad también, José. Y que son utilizados para fines opuestos a la sostenibilidad como tal. Exactamente. Entonces, creo que es un hitazo y que es una muy, muy digna keynote speaker de la que podrán disfrutar el 25 en Avia. Y vamos cerrando con eso, la verdad. Habrá un mensaje de la Unión Europea y cerramos con este grito de batalla de nuestro presidente Aitor Rodrigo Arenas, listos para el futuro de la energía, porque realmente República está lista para el futuro de la energía y la República también, y nosotros estamos siempre al servicio de la misma. Así que muchísimas gracias José, y les esperamos a todos en Avia, Zona 10, el día 25 a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias. República Summit, Sostenibilidad 2025, Energía para Todos. Gracias a nuestros socios oficiales, patrocinadores y media partners.